Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 165 y el título de la reflexión es Una fe escondida. La lectura las encontramos en Segunda de Reyes, capítulos 14 y 15, el proverbio número 14 y el evangelio de Juan, capítulo 12, versos del 37 al 50. Hoy la palabra de Dios nos confronta con una pregunta muy profunda. ¿Nuestra fe en Cristo es visible y firme? ¿Permanece escondida por temor a lo que otros puedan pensar? Tú hablas de lo que Cristo significa para ti. Puedes publicarlo, puedes gritarlo a los cuatro vientos o te da pena. Al principio a mí me da como cosa porque pues no, a veces la gente no comprende, pero sabes que yo me he ido enamorando de mi Jesús. Él brota por los poros. Eso sale natural. Pero a veces también entendí que no es solamente mencionarlo, sino mostrarlo. Porque cuando tú muestras una diferencia en tu trato, en tu forma de ser, la gente te va a preguntar por qué. Y ahí tú vas a hablar de un Cristo vivo. El problema es cuando hablamos de una fe y no se nos nota. Así no somos buenos embajadores. Hay que verse el Evangelio de Jesús en nosotros para poder extender ese reino. A veces la gente no va a leer la Biblia, pero te van a leer a ti, me van a leer a mí. Y si la palabra se ha hecho carne en nosotros, pues llevaremos esa buena nueva. Segunda de Reyes 14 y 15. Observamos la historia de varios reyes de Judá e Israel. Algunos comenzaron bien haciendo lo correcto delante de Dios, pero con el paso del tiempo permitieron que el orgullo, la indiferencia o la falta de compromiso debilitaran su relación con el Señor. La vida de Amasías es un ejemplo claro de cómo una persona puede experimentar bendiciones y victorias, pero perder el rumbo cuando comienza a confiar más en sí misma que en Dios, o cuando le importa más la aceptación, la aprobación que la presencia de Dios. Estos capítulos también muestran una época de inestabilidad, recordándonos que cuando una nación se aparta de Dios, tarde o temprano experimenta las consecuencias de sus decisiones. Y eso es vigente hoy. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, tarde o temprano nos daremos cuenta de esas consecuencias. No estar expuestos a la luz nos conduce hacia la oscuridad. Reinado de Amasías. Joás, hijo de Joacás, tenía 2 años de reinar en Israel cuando Amasías, hijo de Joás, comenzó a reinar en Judá. Amasías tenía entonces 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Amasías hizo lo recto a los ojos del Señor, como lo había hecho Joás su padre, aunque no como su antepasado David. Sin embargo, los altares en los montes no fueron quitados, pues el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en esos altares. Como Amasías se afirmó en el trono, mató a los siervos que habían dado muerte al rey de su padre. Pero no mató a los hijos de esto, con lo que cumplió lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde el Señor claramente dice: no matará a los padres por culpa de los hijos, ni a los hijos por culpa de los padres, sino que cada uno morirá por causa de su propio pecado. Amasías también mató a 10,000 edonitas en el valle de la Sal, y en una batalla conquistó Sela y la llamó Yoctel, que hasta el día de hoy es su nombre. En cierta ocasión, Amasías envió mensajeros para desafiar al rey Joás de Israel, que era hijo de Joacás y nieto de Jehú. El mensaje decía: ven para que veamos las caras.
El rey Joás de Israel respondió al rey Amasías de Judá con esta parábola. Una vez en las montañas del Líbano, un cardo envió a decir al cedro: dale a tu hija a mi hijo para que sea su mujer. Pero pasaron las fiestas del Líbano y pisotearon el cardo. Es verdad que has derrotado a Edom y que el corazón se te ha hinchado. Por mí puedes seguir vanagloriándote por dentro de tu casa. Pero ¿para qué meterte en problemas? ¿Quieres que tú y Judá salgan derrotados? Amasías no se dio por aludido. Entonces el rey Joás de Israel se puso en marcha a Bet-Semes, que está en Judá. Y allí se vieron las caras el rey Amasías de Judá y él. Y los de Judá fueron derrotados por los de Israel y todos salieron huyendo a su campamento. Mire que Dios le había advertido a Amasías a través de lo que Joás le había dicho, pero él no lo escuchó. Mira que a veces Dios nos habla a través de personas o de situaciones que nosotros creemos que no, pero Dios siempre está hablando. Lo que debemos hacer es aprender a discernir la voz de Dios. En Bet-Semes, el rey Joás de Israel tomó cautivo al rey Amasías de Judá, que era hijo de Joás y nieto de Ocosías. Luego se dirigió a Jerusalén y derribó 400 codos de su muralla, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Tomó como rehenes a los hijos del rey y después de eso volvió a Samaria. Los demás hechos de Joás y sus hazañas y su lucha contra el rey Amasías de Judá se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Joás fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado en Samaria junto con los reyes de Israel. En su lugar reinó su hijo Jeroboam. Después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás y rey de Judá, vivió 15 años. Los demás hechos de Amasías se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Como en Jerusalén hubo quienes conspiraron contra él, huyó a Laquis, pero fue perseguido hasta Laquis y allá lo mataron. Luego lo trajeron en caballos y lo sepultaron en Jerusalén, la ciudad de David, junto con sus antepasados. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de Amasías su padre. Después de que el rey se reunió con sus antepasados, Azarías reconstruyó Elad y la restituyó a Judá. Reinado de Jeroboam. Amasías, hijo de Joás, tenía 15 años de reinar sobre Judá cuando Jeroboam, hijo de Joás, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 41 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel pronunció por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gad-Hefer, Jeroboam restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar del Arabá. Y es que el Señor vio que Israel sufría una amarga aflicción y que no había siervo ni libre ni nadie que ayudara a Israel. Además, el Señor no había determinado borrar de este mundo el nombre de Israel, por eso lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todas sus obras y hazañas, y todas las batallas que libró, y cómo restituyó Damasco y Hamad, que habían pertenecido a Judá, al dominio de Israel, todo eso se haya registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam se reunió con sus antepasados, los reyes de Israel, en su lugar reinó su hijo Zacarías. Mira que dice que Dios escuchó la amarga aflicción y que no había siervo ni libre, ni nadie que ayudara a Israel. ¿Quién nos ayuda? Dios. Volvamos la mirada a ese Dios que
que nos ama con locura, que quiere nuestra libertad interior, que nada nos esclavice. Mira, si algo tú no lo puedes dejar de hacer, te está esclavizando. Hay que aprender a amar, a disfrutar la vida, pero sin poner a nada en el centro, porque ese centro le pertenece a Dios. Porque cuando Dios está en el centro, nuestra vida es equilibrada. No se va a desviar para ningún lado. Pero mantener a Dios en el centro es una tarea diaria, donde tú decides por Él, por dedicarle tiempo, por buscarle, por encontrarte con Él. Reinado de Azarías. Segunda de Reyes, capítulo 15. Jeroboam tenía 27 años de reinar sobre Israel cuando Azarías, hijo de Amasías, comenzó a reinar sobre Judá. Azarías tenía entonces 16 años y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Azarías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal como lo habían hecho Amasías su padre. Sin embargo, no se quitaron los altares en los montes, sino que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios, quemando incienso en esos altares. Pero el Señor hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Vivía en una casa aparte y su hijo Jotán estaba a cargo del palacio y de gobernar el pueblo. Los demás hechos de Azarías y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Azarías fue a reunirse con sus antepasados, lo sepultaron en la ciudad de David y en su lugar reinó su hijo Jotán. Mira que Azarías hizo lo recto a los ojos de Dios, pero no limpió totalmente el pueblo de los lugares donde se hacía idolatría. Es como que tú hagas lo recto, pero tienes el corazón desviado, lleno de otras cosas. Dios quiere nuestro corazón, porque sepulcros blanqueados eran los fariseos, que mostraban que cumplían aparentemente la ley, pero por dentro deseaban eso que desean cumplir. Entonces, eso es el mismo pecado. Porque si tú ya lo sientes en tu corazón, ya estás faltando a la persona, te estás faltando a ti. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando Él está en el centro de nuestra vida, en nuestro corazón, Él transforma todo con su presencia. Porque donde entra la luz, la oscuridad no puede permanecer. No hay comunión la una con la otra, porque es que la luz echa fuera toda oscuridad. Tú estás en una habitación oscura y prendes la luz y la oscuridad desaparece. Entonces, si la luz de Cristo está en nuestros corazones, todas nuestras oscuridades se van. Reinado de Zacarías. Azarías tenía 38 años de reinar sobre Judá cuando Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 6 meses, pero hizo lo malo a los ojos del Señor y como lo habían hecho sus antepasados, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Salún, hijo de Jabes, conspiró contra él y en presencia de su pueblo le quitó la vida y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Con su muerte se cumplió lo que el Señor le había anunciado a Jehú cuando le dijo: tus hijos ocuparán el trono de Israel hasta la 4ª generación. Y así fue. Reinado de Salún. Uzías tenía 39 años de reinar sobre Judá cuando Salún, hijo de Jabes, comenzó a reinar en Samaria, pero reinó solo un mes, porque Menahem, hijo de Gadi, salió de Tirsa para atacar a Samaria. En el ataque, Menahem hirió de muerte a Salún y entonces reinó en su lugar. Los demás hechos de Salún y la conspiración que tramó se hallaban registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Menahem saqueó la ciudad de Tifesai y mató a los que estaban allí en los alrededores, comenzando por la ciudad de Tirsa. Como no le habían abierto las puertas, saqueó la ciudad y abrió en canal a todas las mujeres
que estaban embarazadas. Reinado de Menahem. Azarías tenía 39 años de reinar sobre Judá, cuando Menahem, hijo de Gadi, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 10 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor. Hizo lo malo, pues imagínate, ya había matado el rey anterior, pues ya venía haciendo lo malo. Tú no puedes pretender que te vaya bien si iniciaste con unos cimientos equivocados. Por eso hay que saber decidir. Y si empezaste mal, pues es tiempo de reparar, de aceptar ese perdón de Dios y ver cómo resarcir ese cimiento malo. Durante todo su reinado no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. El rey Pul de Asiria llegó y atacó al país, y Menahem le entregó 33,000 kilos de plata para que le ayudara a confirmarse en el trono. Este dinero lo impuso Menahem como tributo sobre Israel. Todos los poderosos y opulentos tuvieron que dar 50 monedas de plata a cada uno para entregárselas al rey de Asiria. Así el rey de Asiria no puso un pie en el país, sino que se retiró. Los demás hechos de Menahem y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Menahem fue a reunirse con sus antepasados, en su lugar reinó su hijo Pekajías. Reinado de Pekajías. Azarías tenía 50 años de reinar sobre Judá cuando Pekajías reinó sobre Israel, y reinó 2 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Pekah, hijo de Remalías, que era uno de sus capitanes, conspiró contra él, y apoyado por Argob y Arie, más 50 galaditas, le quitó la vida en el palacio real de Samaria y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pekajías y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Pekah. Azarías tenía 52 años de reinar sobre Judá cuando Pekah, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 20 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En los días del rey Pekah de Israel, el rey Tiglat-Pileser de Asiria llegó y tomó las ciudades de Lión, Abel-Bet-Maca, Yanoja, Sedes, Hazor, Galac, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y a sus habitantes los llevó cautivos a Asiria. Jotán, hijo de Uzías, tenía 20 años de reinar cuando Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Pekah, hijo de Remalías, y le quitó la vida y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pekah y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Jotán. Jotán, hijo de Uzías, comenzó a reinar sobre Judá cuando Pekah, hijo de Remalías, tenía 2 años de reinar sobre Israel. Cuando Jotán comenzó a reinar, tenía 25 años y reinó 17 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Y Jotán hizo lo recto a los ojos del Señor, pues se condujo tal y como lo había hecho Uzías su padre, y además construyó la puerta más alta del templo del Señor. Sin embargo, no fueron quitados los altares de los montes, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Los demás hechos de Jotán y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Por esos días el Señor comenzó a enviar contra Judá al rey Resín de Siria y a Pekah, hijo de Remalías. Y cuando Jotán fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado con ellos en la ciudad de su antepasado David, y en su lugar reinó su hijo Ahaz. Mira, tanta cambiadera de reyes, tanta división, porque Dios reinaba sobre Israel.
Pero Israel quería ser igual a todos los demás pueblos y pidió un rey de carne y hueso. Y ese fue el resultado. Porque es que las personas fallamos, nos equivocamos. Si tú dejas que en tu vida reine tu pareja, tu familia, tus hijos, tu yo, pues las cosas en algún momento se van a descontrolar. Porque el único que tiene el poder para gobernar rectamente es nuestro amado Dios. Por eso pasar tiempo en su presencia no debe ser una opción para nosotros, porque nosotros somos espíritu. Pasar tiempo en su presencia debe ser como ese alimento diario con el que alimentamos el cuerpo. No debemos dejar que el espíritu languidezca, debemos alimentarlo con lo que es, con la verdad de Dios. Ahora hay muchas cosas que se hablan de espiritualidad, pero no tienen nada que ver con lo que tú y yo somos. Y eso también apaga nuestro espíritu. Hay que aprender a discernir y eso es un regalo que nos da el Espíritu Santo después de pasar tiempo con Él. Proverbios 14 completa la enseñanza al mostrarnos un contraste permanente entre la sabiduría y la necedad. El sabio siempre reconoce su necesidad de Dios y camina en esa humildad porque no se cree autosuficiente, confía en lo que Dios tiene para él. El necio confía en sus propios criterios y termina cosechando dolor, es verdad. Si tú te quieres meter por un camino sin salida, muy berraco regresar de él. Te digo que en estos días fui a casa a visitar a mis padres, pasé por un lugar donde yo creía que me habían hecho daño, pero había sido yo. Porque si tú decides algo, si tú permites algo en tu vida, pues tú eres responsable, no hay que culpar a nadie. Porque las personas llegan hasta donde tú les permitas llegar. Y yo sentí una cosa pero fea. Claro, yo no me había perdonado porque es que después de ese mal recuerdo, yo inconscientemente busqué taparlo, o sea, cambiarlo por otro mejor. Pero resulta que en ese camino fracasé. Y lo que hice fue ese trauma que me quedó, acrecentarlo. Y me tocó difícil salir de ahí. Hasta ayer me di cuenta que me faltaba perdonarme por todo ese lastre que eso me había ocasionado. Fui necia, muy necia, porque yo en el fondo siempre supe que eso no era así, pero no tenía esa claridad. ¿Y quién me da esa claridad hoy? El Espíritu Santo. Por eso yo me enamoro cada vez más, porque es que Él llega cada vez más profundo, donde tú no puedes. Él sí nos muestra toda esa oscuridad que hay, todo ese daño, para que podamos ser libres y podamos vivir en esta vida de manera plena, con esa libertad interior que todos buscamos y nos equivocamos al buscarlo. Vamos a leer el proverbio número 14. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus propias manos. Exacto. El que teme al Señor sigue su camino recto, pero el que anda en malos pasos lo desdeña. Los labios del necio derraman soberbia, los labios de los sabios son su protección. Sin bueyes el granero no se llena, gracias a su fuerza hay abundancia de pan. El testigo verdadero no miente, el testigo falso esparce calumnias. El burlón busca la sabiduría y no da con ella. El hombre entendido la encuentra fácilmente. O sea, el burlón se burla de la sabiduría, porque pasa por encima de todo lo que la sabiduría nos muestra. Mira que la burla es algo que daña profundamente a alguien. Y es algo tan común, pero no. Yo tengo una niña
que tiene un problema en sus ojos. Y usted viera cómo llora cuando un compañerito se burla. Y es tan ridículo burlarse por algo así. Pero eso impacta negativamente en el corazón de la niña. Y es una niña tan bonita, pero no lo cree porque alguien se burló. No hagamos eso. Porque mira que cuando uno es burlado, salir de ahí es muy difícil. Muy difícil. Y yo sé que la persona que se burla lo hace porque hay un daño en su corazón. Pero no esparzamos más dolor porque siempre tenemos la posibilidad de no dar eso mismo que nos dieron. Siempre podemos decidir. No decidas por ser un emisario de la oscuridad, dañando a otros porque te dañaron a ti. No te juntes con gente necia, porque nada aprenderán de lo que te digan. El que es sabio y astuto sabe por dónde va. A los necios los engaña su propia necedad. Los necios se burlan del pecado, los hombres rectos se ganan la buena voluntad. Cada corazón conoce su propia amargura, y ningún extraño participa de su alegría. La mansión de los impíos será derribada, pero la choza de los pobres rectos permanece. Hay caminos que el hombre considera rectos, pero al final conducen a la muerte. Hasta de reírse duele el corazón, a veces la alegría acaba en congoja. El corazón necio se harta de sus caminos, pero el hombre de bien va feliz por los suyos. El inexperto cree todo lo que oye, el que es astuto mira por dónde anda. El sabio teme a Dios y se aparta del mal, pero el necio se muestra temerario y engreído. El que fácilmente se enoja comete locuras, el hombre perverso es aborrecido. La necedad es la herencia de los simplones, los astutos se cubren de conocimientos, los malvados se inclinan ante los buenos y los impíos comparecerán ante los justos. Al pobre lo odian hasta sus amigos, al rico todo el mundo lo quiere. El que humilla a su prójimo comete un pecado. Feliz de aquel que se compadece de los pobres. Los que urden el mal pierden el rumbo, los que piensan el bien encuentran amor y verdad. Claro, si tú te decides por hacer mal, solo vas a encontrar destrucción, solo vas a encontrar tristezas. Pero si tú te rodeas de personas llenas de amor, de verdad, personas que les gusta servir, personas que se donen, eso vas a cosechar, eso se te va a notar. Toda labor rinde sus frutos, pero hablar por hablar empobrece. Hay que cerrar el pico, a veces hablamos de más. Las riquezas son la corona de los sabios y la corona de los necios es su necedad. El testigo verdadero te salva la vida, el testigo falso te difama. El temor del Señor infunde plena confianza y da esperanza a nuestros hijos. El temor del Señor es un manantial de vida que nos aparta de los lazos de la muerte. Un pueblo numeroso es la gloria del rey, un pueblo escaso es la debilidad del príncipe. Enojo lento, gran inteligencia, espíritu impaciente, demasiada necedad. Un corazón apacible infunde vida al cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. Un corazón apacible. Oprimir al pobre es afrentar al Creador. Tener misericordia al pobre es honrar a Dios. Al malvado lo pierde su propia maldad. El justo, aun en la muerte, mantiene la esperanza. La sabiduría reposa en el corazón prudente, pero entre los necios es desconocida. Un pueblo justo es un gran pueblo, pero el pecado deshonra a las naciones. El rey es amable con el siervo inteligente, pero se enoja con el que lo avergüenza. Mira, los proverbios están llenos de tanta sabiduría y a veces le pedimos a Dios que nos dé esa sabiduría, pero no venimos a leer la palabra de los proverbios. ¿Cómo esa sabiduría se va a hacer carne en nosotros? Los salmos, cada libro
Eclesiástico, Eclesiastés, sabiduría, son perlas maravillosas de la sabiduría divina. Si nosotros las incluimos en nuestra vida va a cambiar. Continuamos con Juan 12 y encontramos una enseñanza que hoy nos desafía. A pesar de todos los milagros realizados por Jesús, muchos continúan sin creer en Él. Sus corazones estaban endurecidos y preferían permanecer en la oscuridad antes que aceptar la verdad. ¿Se te hace conocido eso? Hoy podemos ver de muchas maneras que Dios es real, pero Dios mío, ¿cuánto me costó a mí aceptar que Él era real? Sin embargo, el texto también nos revela algo sorprendente. Algunos líderes sí creían en Jesús, pero no se atrevían a confesarlo públicamente. ¿Por qué? Tenían miedo de ser expulsados de las sinagogas. Ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso es nefasto, porque todo lo que proviene de los humanos se marchita, pero la gloria de Dios crece y es eterna. No caigamos en eso. Si tú eres testigo del gran poder de Dios, háblalo a los cuatro vientos. Háblalo con las personas que están a tu alrededor. Muestra a ese Dios vivo que te acompaña. Estos hombres tenían esa fe escondida porque creían en Jesús en su interior, pero no estaban dispuestos a asumir ese riesgo de seguirlo públicamente. No podemos dejar que el deseo de honrar a Dios sea apagado por el miedo a la opinión de los demás, el miedo al que dirán. Creo que yo pensé mucho en empezar a hacer estos podcasts, era más que todo por eso, porque cuando tú hablas de Dios, pues la gente se puede alejar, y también cuando tú hablas, pues eres como una pieza visible para la oscuridad, porque la oscuridad no quiere que se hable de Dios, pero yo aprendí que Dios me sostiene y que escondida en Cristo estoy guardada y que todo lo que sucede en mi vida es parte de lo que Dios tiene para mí, para forjar mi carácter y que yo llegue a cumplir todo ese propósito de vida. Vamos a leer Juan 12. Y a pesar de que había hecho tantas señales ante ellos, no creían en Él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, pues Isaías dijo: cegó los ojos de aquellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto muchos creyeron en él, incluso algunos de los gobernantes, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Imagínate. ¿Y cuántas veces nosotros no vimos del que dirán? Ay, ¿qué van a decir si yo hago esto? ¿Qué van a pensar? Mira, la gente no nos da de comer. Es Dios que nos da las fuerzas y las habilidades para poder ir a trabajar. No es la gente. Entonces, ¿por qué nos da miedo? Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿En quién? En el Padre. Y el que me ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Mira qué palabra tan hermosa. Jesús es la luz. ¿Tú te sientes en tinieblas? Permítele entrar a tu vida y que Él se siente en el trono de tu corazón e ilumine todo tu ser desde las profundidades, desde las raíces más amargas. Al que oye mis palabras y no las obedece, no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús vino a salvarte, vino a salvarme a través de su obra consumada en la cruz. Y sus palabras nos transforman.
Sus palabras nos hacen vivir esa vida de resurrección, o sea, corta toda cadena, corta con todo pensamiento equivocado, nos ayuda a vivir una vida en abundancia. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, y es la palabra que yo he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús y el Padre son uno. El amor de Jesús es el amor del Padre. Es esa luz la que debe estar en nuestra vida. Es esa luz la que debemos invitar para que nos transforme. Es esa luz que hace crecer nuestra fe y nos lleva a gritarla a los cuatro vientos. Cuando tú tienes miedo del que dirán, significa que Dios no está arraigado ni está fuerte dentro de ti, porque te importa más otras cosas que el que te habita. Y hoy el Señor nos invita a que examinemos nuestra vida. Si estamos buscando la aprobación de Dios o la aprobación de las personas, nuestra fe es visible en nuestra conducta diaria. Estamos dispuestos a seguir a Cristo incluso cuando hacerlo implique oposición o incomodidad. Que podamos decidir cada día para vivir la gloria de Dios, sabiendo que su aprobación vale infinitamente más que cualquier reconocimiento humano. Si Dios se agrada de ti, es lo que más te debe importar, porque Él es el que te va a sacar, Él es el que te va a guiar y Él es el que te va a dar esa vida en abundancia. Hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos y le pedimos al Padre que gobierne nuestra vida, que le entregamos el control de todas nuestras áreas de vida, que permitimos que Él ordene todo lo que necesita ser ordenado, que así como el Espíritu Santo se paseó sobre las aguas cuando todo era un caos y dio orden, que hoy se pasee por nuestra vida y dé orden a todo lo que no está funcionando, a todo lo que nos roba la paz, a todo lo que nos aleja de la luz. Entra, Espíritu Santo, con tu luz admirable a cada uno de nuestros rincones. Entra a la raíz más amarga y profunda y límpianos con la sangre preciosa del Cordero, con la palabra que nos transforma y que nos libera. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.